el cemento, o cemento radicular, o cemento dental, es un tejido mineralizado que tiene una proporción de contenido mineral de aproximadamente un 50 a un 70%. ¿Ya? Está más o menos en el rango del hueso. Y yo ya les he dicho antes, y se los vuelvo a decir, que desde el punto de vista del origen y de características generales, cemento, hueso y dentina tienen varios elementos comunes, ¿ya? Porque tienen un origen mesenquimático, porque son tejidos que están constituidos en base a colágeno. Acá, cemento principalmente colágeno tipo 1, y que tienen otro tipo de proteínas interactivas en esa matriz. ¿Ya? O sea, el cemento cumple con esa misma característica. Es una matriz extracelular que luego se mineraliza. Entonces, acá tengo un corte por desgaste de un diente. Acuérdense que eso era agarrar un diente, cortarlo por abrasión, o sea, ponerlo en un disco abrasivo para generar una lámina. Esa lámina se observa a la lupa. Acá está el diente completo. Como es una manipulación por desgaste, el tejido blando pulpar no aparece acá en el espécimen. Y yo veo esmalte, veo dentina y veo, cubriendo la raíz anatómica, veo una capa delgada de un tejido distinto. Ese es el cemento dental o cemento radicular. Ahora, el cemento puede presentar distintos aspectos. Y ahí está la clasificación de los tipos de cementos que existen. El primario, esto no tiene que ver con que se sintetiza primero o después, no es como en el caso de la dentina. Primero hay uno que se llama acelular. Entonces, ¿qué cosa lo define histológicamente? Que ustedes observan ese cemento y en el cemento no ven células. Luego hay uno que sí tiene células en su interior. ¿Cómo se llamarán las células que quedan atrapadas en la matriz de cemento? ¿Quién se anima con la deducción? Las células que quedan atrapadas en la matriz mineralizada del cemento. ¿Quién podría deducirlo? ¿Por qué no podría ser? ¿Cómo se llaman las células que quedan atrapadas en la matriz de hueso? ¿Lo vieron el año pasado? No. ¿O se salieron de esa clase? No. ¿Cómo se llaman las células que fabrican hueso? No. Osteoblastos. ¿Cómo se llaman las células que quedan atrapadas en la matriz de hueso? Osteocitos. ¿Cómo se llamarán estas células entonces que quedan atrapadas en la matriz de cemento? ¿No? Si el tejido se llama cemento, ¿cómo se llamará la célula que lo fabrica? Se llama cementoblasto. Pero si... ahí está la respuesta. Y por lo tanto, ¿cómo se llaman estas células que quedan atrapadas en la matriz de cemento? Se van a llamar cementocitos. Entonces ahí está el otro paralelo entre tejido óseo y este tejido mineral. Profesor, ¿puede volver a repetir esa parte? Claro. El blasto es la célula que fabrica y el cito es la célula que quedó atrapada. Entonces cuando uno habla de hueso, dice osteoblasto, osteocito. Cuando uno habla de cemento, cementoblasto, cementocito. Eso es. Ahora, también
existe un cemento denominado mixto, donde alternan capas de contenido celular y acelular. Y también existe otra variante, que es un cemento que no tiene células, pero tampoco tiene fibras colágenas, ¿ya? O sea, una rareza. Y vamos a ver de dónde vienen las fibras y dónde se localizan y cuál es su función. Entonces, vamos al primero. Cemento acelular, y el nombre largo es cemento acelular con fibras extrínsecas. Anótenlo. Cemento acelular con fibras extrínsecas. Esa es la sigla. Eso es del inglés. ¿Fibras? Extrínsecas. Entonces acá yo tengo un corte histológico donde estoy observando. Ojo, estamos bien. Ahora vamos a ver puros cortes histológicos a la altura de la raíz. Por lo tanto, acá yo tengo dentina y tengo dentina periférica, pero es dentina periférica de la raíz. Por lo tanto, eso no es dentina del manto. Eso es, en este caso, la capa granular de Tomes. Se ven así, gránulos, en la dentina más externa. Y luego aparece este tejido con un aspecto bastante homogéneo, que es el cemento radicular. Entonces, ese cemento radicular es un cemento en el cual yo no veo células. No veo células atrapadas. Por eso es acelular. ¿Tiene fibras colágenas? Sí, tiene fibras colágenas. Las fibras colágenas se meten desde el ligamento periodontal, se meten hacia el espesor del cemento. Para que ustedes entiendan por qué funciona el anclaje, es porque la fibra colágena se mete antes que ocurra la mineralización. Se mete la fibra y luego se mineraliza. Entonces la fibra queda metida en una matriz mineral. ¿Ya? Eso ocurre en el proceso de formación, que lo vamos a ver en odontogénesis. Cuando se están formando los tejidos, se está formando al mismo tiempo el proceso alveolar, el ligamento periodontal y el cemento radicular. Se están formando al mismo tiempo. Entonces el colágeno de esos tres tejidos atraviesa el espacio y luego se mineralizan y el colágeno queda atrapado en los dos extremos. Por eso cuando uno hace una exodoncia, muchas veces viene el ligamento periodontal pegado a la raíz del diente. Entonces tiene fibras colágenas que conectan con el ligamento periodontal. ¿Y qué significa que sean extrínsecas? Que esas fibras colágenas llegaron desde afuera del cemento. ¿Cuándo llegaron? Cuando se estaba formando el ligamento periodontal. ¿Cuál es la función que tiene ese cemento? Anclaje. ¿Anclaje a qué? Al proceso alveolar. ¿Dónde se localiza esto? En casi toda la extensión de la raíz. Casi toda. Desde el margen cervical, o sea, desde el límite entre corona anatómica y raíz anatómica, hasta el tercio apical de la raíz. ¿Ustedes vieron en anatomía esto de dividir por tercios? Ya. Entonces, el cemento acelular con fibras extrínsecas o cemento primario es lo que uno diría que es como el cemento clásico. No tiene células, tiene fibras colágenas que llegan desde afuera, está en casi toda la anatomía de la raíz y su función es anclaje. Ahí está el resumen de lo que les acabo de decir. En esta imagen que hay acá, solamente yo veo tejido dentario.
ustedes se tienen que imaginar el ligamento. Porque yo les digo que el colágeno viene de afuera. En esta imagen que está acá, sí aparece la participación del ligamento. ¿Ya? Entonces acá está la dentina, el cemento acelular con fibras extrínsecas, todo esto que está aquí. Aquí está el ligamento periodontal y las fibras se meten. Es como que yo tengo acá un espesor de tejido, que sería el cemento, y acá yo tengo fibras que se meten. Entonces, desde cierto punto de vista, es un poco difícil en la histología a veces decir dónde termina el ligamento y dónde empieza el cemento, porque son tejidos que se funden. ¿Ya? Y eso es, como les digo, porque estos dos tejidos se están formando al mismo tiempo y en determinado momento acá hay una zona que se mineraliza. Este sigue siendo el mismo, sigue siendo el primer cemento, ¿ya? Acelular con fibras extrínsecas. Esta es una microscopía electrónica. ¿Y qué es lo que se está observando acá? Aquí abajo se alcanza a ver una parte de dentina, dentina periférica. Acá vemos una parte que dice cemento acelular con fibras extrínsecas. Y si ustedes observan, aquí hay una marca, todos esos puntitos son una marca inmune para una proteína de matriz extracelular que se llama osteopontina. Se llama osteopontina porque fue identificada inicialmente en hueso. Es una proteína propia de tejidos mineralizados. Bueno, también osteopontina. Todos esos puntitos que se ven ahí. No, las estrellas son otra cosa. Todos esos puntos son proteína de matriz mineral. Entonces, si ustedes se fijan, la osteopontina está acá, también está aquí, también está acá y está por acá. Y entre medio aparecen estas cosas largas. ¿Qué son esas cosas largas? Colágeno. Eso es ligamento periodontal. No sé si queda claro entonces que si yo digo desde dónde hasta dónde veo osteopontina, yo diría que desde aquí hasta acá, más o menos. Y yo veo que en ese espacio se meten las fibras de colágeno y las estrellas lo que marcan son fibra colágeno. O sea, eso es lo que quiero que entiendan, que la fibra que está presente en este tejido proviene de afuera. Esa es la fibra extrínseca, que es del ligamento periodontal. Entonces estos tejidos quedan íntimamente adheridos, porque la fibra colágena queda metida en una matriz de contenido mineral. ¿Se entiende? Por eso el anclaje. ¿Cómo? Sí. Este tejido se llama cemento acelular con fibras extrínsecas. ¿Vemos células acá? No. ¿Qué vemos? Una matriz mineralizada. ¿Y cómo lo comprobamos? Por el marcador de proteína de matriz mineral, que son todos esos puntitos chiquititos que llegan hasta acá. Y además de no tener células, tiene fibras. Y esas fibras vienen de afuera. Y se meten en la matriz mineral. ¿Ya? Eso, no sé si les sirve la comparación. Es como que yo armo la estructura para hacer una muralla y antes de tirar el cemento yo le meto unos fierros. Y los fierros salen. Y después tiro el cemento. Entonces el fierro queda metido en el cemento. ¿Ya? Y por eso esto tiene una función de anclaje. ¿Ya? Esto de acá se alcanza a ver una célula. Esa célula se llama cementoplasto.
que este tejido no tenga células en su interior no significa no quiere decir que no haya una célula participando en su fabricación, porque la materia extracelular la fabrican células, la fabrican cementoblastos en este caso. Lo que pasa es que los cementoblastos quedan afuera. ¿Dónde quedan? En la zona del ligamento periodontal. ¿Ya? No es que se fabrique por arte de magia. Ya, y por si quedan dudas, otra imagen del mismo cemento acelular con fibra extrínseca. Microscopía electrónica de barrido, pero coloreada. No es que se vea así. Esto se ve así gris. Como ¿Eso es cemento como de gracias a la barrido. tinción? Pero luego esto se pintó. ¿Eso será por tinción? Entonces lo que se ve acá es la parte del cemento. Lo que se ve acá es la parte del ligamento periodontal. Esto que se ve pintado amarillo-rojo son cementoblastos. Núcleo en rojo, citoplasma en amarillo. Y esto que se ve acá, fibras colágenas de ligamento periodontal. Entonces, fíjense cómo la fibra se funde con el cemento. ¿Ya? No es como que la fibra llega a tocar el cemento y ahí se queda, sino que se mete en el cemento. Y esas son las fibras extrínsecas. ¿Quedó claro? Claro, en el caso de esto que se dibuja acá, citoplasma amarillo, núcleo en rojo. ¿Ya? Esa está coloreada. Ya, ahora nos pasamos al segundo tipo, el cemento celular. El cemento celular tiene fibras intrínsecas. O sea, las fibras colágenas que están en ese cemento provienen de las células que quedaron atrapadas. Entonces acá yo tengo nuevamente un corte por desgaste, veo dentina, veo la dentina periférica que es la capa granular de Tomes, veo cemento y veo acá esas manchas de ahí son células que quedaron atrapadas en la matriz de cemento. Esos se llaman cementocitos. Acuérdense, el cementoblasto queda afuera. Este es cementocito porque quedó atrapado. Entonces, en el interior vamos a encontrar fibras colágenas, pero esas fibras colágenas no vienen de afuera, vienen de adentro. De las mismas células que quedaron atrapadas en la fabricación de ese cemento. ¿Dónde se localiza este tipo de cemento? Se localiza más bien desde el tercio medio hacia apical y en las furcas. ¿Saben lo que son las furcas? Como los espacios que quedan entre. ¿Saben lo que son las furcas o no? Cuando yo tengo un diente que tiene al menos dos raíces, en la furca es este espacio que está aquí, entre las raíces. Ese cemento tiene por función una cosa distinta al anclaje, tiene por función la adaptación y la reparación. ¿Qué significa eso? Que este cemento tiene un potencial de remodelación. ¿Ya? O sea, al igual que la dentina, al igual que el hueso, este tejido, por el hecho de tener células en su interior, puede remodelarse, puede crecer, se puede achicar, se puede hacer más grueso, puede crecer generando un bulto. ¿Ya? Hay lesiones patológicas que son bultos de cemento que aparecen. Nosotros no estamos viendo patología, lo vamos a ver después. Pero desde acá provienen estas cosas. Adaptación, por ejemplo, a fuerzas, o reparación si es que hay algún proceso inflamatorio. Esas células atrapadas que mencionan son las que ayudan en la remodelación. Exactamente, el hecho de que queden atrapadas no significa que queden inertes o que queden muertas. De la misma manera como pasa en el hueso.
en el hueso, los osteocitos quedan en un estado más o menos latente, pero frente a estímulos los osteocitos se vuelven a activar, se puede degradar la matriz ósea y se remodela. En este caso hay que interpretarlo del mismo modo. ¿Ya? Entonces, cemento celular con fibras intrínsecas, función, adaptación y reparación. Pero estas células creo que llegan de casualidad o porque... No, acuérdense, la misma historia. Aquí partieron las células. El odontoblasto parte acá y se va hacia la pulpa y deja matriz. El cementoblasto llega acá, empieza a fabricar y si se alcanza a quedar afuera, cemento acelular, como este pedazo que está aquí. Y si no alcanza a salir y queda adentro, cemento celular. ¿Ya? La pulpa sería como el LAC. El LAC es el límite amelo-cementario. Ese es el LAC exacto. Límite entre esmalte y cemento. Y la furca es esto que está aquí. Solo se encuentra debajo, en las partes de las Es la zona entre raíces. ¿Y cómo se divide entre celular y celular? Ya, lo que pasa es que probablemente esta imagen proviene de por acá. ¿Por qué? Porque ahí dice en la tabla, tercio medio apical y furcas. ¿Ya? Pero da lo mismo de dónde lo saquemos. Esto ustedes lo pueden observar sin ningún inconveniente, que en una parte hay un tipo de cemento y luego se corta y aparece otro. ¿Ya? Función, adaptación y reparación. Ya, ahora con tejidos blandos. Dentina, dentina periférica, cemento. Se alcanzan a ver algunos puntitos que son células. Cemento celular con fibras intrínsecas. Y acá afuera, ligamento periodontal. Ahí en detalle los cementocitos. ¿Se acuerdan cómo eran los osteocitos? Eran iguales, era una célula más o menos estrellada con prolongaciones. Esto se ve muy similar. El cuerpo celular y prolongaciones del cementocito. ¿Ya? Y ahí dice, la superficie está para allá, o sea, para acá está el ligamento periodontal. Que quede atrapado no significa que no tenga función, que sea inerte, que esté muerto. ¿Por qué? Porque acá puede haber perfectamente remodelación. Ok. Me siento muy cómodo. Me siento muy Seguimos con el... ¿Ah? ¿Puede mostrar de nuevo la imagen? Este es el aspecto típico de un cito, de un cementocito o de un osteocito. ¿Ya? La célula queda atrapada en una matriz mineral, pero emite prolongaciones. Y a través de esas prolongaciones puede seguir manteniendo una fisiología y aumentar el área de contacto con la matriz extracelular, para captar cosas o para liberar cosas. Ya, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Matriz de cemento. Matriz de cemento en proceso de mineralización. Por eso acá dice cementoide, porque está en proceso de. Acá arriba, quedándose afuera del proceso, un cementoblasto. Pero aquí al medio, quedándose atrapado en el proceso, un cementocito. ¿Se entiende? Y acá en detalle, cementocito con la prolongación citoplasmática que se ve en detalle, acá también cementocito con prolongaciones citoplasmáticas. Entonces cuando queda afuera, cementoblasto, cuando queda adentro, cementocito. Ya. Tercer tipo de cemento, cemento mezclado o también mixto.
¿Cuándo podemos hablar de cemento mezclado o mixto? Cuando podemos encontrar que hay áreas donde están los dos primeros que les dije, que pueden estar uno arriba de otro, o bien uno encima del otro. Uno arriba del otro o uno encima del otro. No está bien dicho. ¿Y cómo diferenciamos eso? Uno en posición más coronal o apical, o bien uno en una capa profunda y otro en una capa más superficial. Ahí sí. ¿Ya? ¿Dónde se localiza este cemento mixto? En la zona apical y también en las furcas. Función, adaptación. Profe, en el cemento mezclado, ¿cómo sabemos cuál es cuál? El momento de identificar si es que hay como... Es que usted va a observar el corte histológico y va a ver zonas celulares con zonas acelulares. Solo es eso. Sí. Entonces acá, por ejemplo, en este corte histológico, acá afuera está el cementoide, que es la zona que está mineralizando, y aquí adentro está el cemento. ¿Cómo se aprecian las fibras extrínsecas y cómo las distingo de las fibras intrínsecas? Las fibras extrínsecas son ligamento periodontal, por lo tanto son haces gruesos. Ahí yo veo un círculo grande, ahí veo otro, porque son manojos gruesos de colágeno que van desde el proceso alveolar hacia el cemento. Anclaje. ¿Y cómo lo distingo de las fibras intrínsecas? Porque son fibras más desorganizadas y de menor diámetro. ¿Ya? Esa es la diferencia histológica entre fibras extrínsecas e intrínsecas. Y finalmente, el cuarto tipo de cemento es el cemento que no tiene ni células ni fibras. O sea, es solo matriz mineral, desorganizada. Origen de las fibras, ¿cuál es fibra? Localización, son perlas o parches que se localizan sobre esmalte y dentina. O sea, en vez de respetar el límite amelo-cementario, a veces estos cementos acelulares, afibrilares, pueden cubrir un poco el esmalte. No tiene una función conocida ese tipo de cemento. Más bien uno podría interpretarlo como una especie de anomalía. ¿Ya? Ahora, acá en estas imágenes lo que yo estoy observando es la zona del límite amelocementario. Y aquí están las tres posibilidades de conexión. La primera posibilidad de conexión, que es como la más correcta, es que esmalte y cemento se unen, como alguien podría decirlo, borde a borde. Justo en el punto donde termina el esmalte empieza el cemento. Segunda alternativa, esmalte y cemento no se tocan, terminan dejando un espacio. ¿Qué ocurre en ese espacio? Queda una zona de dentina expuesta al medio oral. Tercera alternativa, el cemento cubre el esmalte. ¿Ya? Esas son las tres posibilidades de relación entre esmalte y cemento a nivel del límite amelocementario, el famoso LAC. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿con qué está esto que vimos recién? Deme un segundo, necesito contestar esta. ¿Hay alguna duda con el cemento? Los cuatro tipos de cemento, las cuatro características histológicas, las tres funciones, porque el cuarto no tiene una función conocida. ¿Podría volver a explicar el cemento mezclado? Es que no lo entendí bien. El cemento mixto es
son los dos primeros localizados en un mismo espacio, básicamente. ¿Ya? Puede estar uno sobre el otro, o bien uno en una capa más profundo que el otro. Eso es todo. Ya. Vamos a el otro componente, este de acá. Proceso alveolar. El proceso alveolar es tejido óseo. ¿Ya? Es tejido óseo que se encarga de proveer soporte y anclaje del diente hacia la parte más maciza del hueso. ¿Se acuerdan cuando yo habíamos hecho esa actividad en que yo les pedía dibujar la mandíbula y era cuál era endocondral, cuál era intramembranosa? Y a algunos de ustedes yo les dije que había un secreto ahí que no se los había revelado. No lo dijo. Bueno, resulta que en el caso de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula está formado por esta osificación intramembranosa, pero si yo hago un corte de la mandíbula, buena parte del cuerpo, de la cortical, acá van los vasos sanguíneos, la parte gruesa del cuerpo se forma de manera independiente a otra parte del hueso que se forma acá, que se llama proceso alveolar. El proceso alveolar no se forma como parte del hueso mismo, del hueso maxilar o del hueso mandibular, sino que el proceso alveolar se forma junto con el diente. Entonces, cuando nosotros vemos este corte de acá y vemos el cuerpo del hueso, esta porción de acá se forma separada de esta porción de acá. Esta porción de acá, que es el proceso alveolar, se forma junto con el diente. Y luego crecen, evolucionan ambas hasta entrar en contacto. ¿Se entiende? Entonces, el origen del proceso alveolar no es el origen del hueso, es el origen del diente. ¿Ya? Se forma acá el diente, se forma acá el hueso, y luego este crece para acá y se unen. Eso es lo primero que hay que mencionar. ¿Había que escribir proceso alveolar? No, era más que nada para mantener su interés. Y estos son los componentes del proceso alveolar. El proceso alveolar tiene 4 componentes. Tiene la parte más alta, por decirlo así, que está más cercana a la corona dentaria, se llama la cresta alveolar. Y presenta un recubrimiento interno que está orientado hacia el diente, el recubrimiento del alveolo, y eso se denomina hueso alveolar. Esa cortical que está orientada hacia el alveolo, que está perforada porque por ahí pasan vasos sanguíneos y pasan tejido nervioso, eso es lo que se conoce como hueso alveolar. Presenta una cortical externa, o sea, en el lado opuesto al alveolo, y esa se llama placa cortical. Y lo que queda entre placa cortical y hueso alveolar se denomina hueso trabecular. Esos son los 4 componentes del proceso alveolar. Ustedes se fijan, el ligamento periodontal que está dibujado acá conecta el hueso alveolar con el cemento radicular. Ahí está la función del anclaje. Y de la misma manera como las fibras colágenas se metían en el cemento, también se meten acá en este tejido óseo. Entonces acá estamos viendo el otro extremo del ligamento periodontal. En algunas imágenes yo les mostraba el cemento y el ligamento al lado. Ahora les estoy mostrando el hueso y el ligamento al lado.
¿Qué estamos observando acá en la parte de hueso? Un sistema de Haber. ¿Qué otra cosa estamos observando acá? La parte del hueso que está en íntimo contacto con el ligamento periodontal. ¿Cómo podemos saber esto? Por esto que está aquí. Aquí las fibras colágenas están ingresando al hueso. ¿Cómo ocurre esto? De la misma manera como ocurría en el cemento. Esos tres tejidos se forman al mismo tiempo. Se está formando el cemento, se está formando el ligamento periodontal, se está formando el hueso. Entonces, la fibra colágena entra a la zona que se va a osificar y luego esa zona se mineraliza. Y por eso queda atrapado el ligamento acá en la zona de hueso alveolar. En ese caso sí hablamos de hueso alveolar porque es ese recubrimiento del hueso que da hacia el alveolo. Entonces acá tenemos una imagen que reúne todo esto. Dentina, cemento acelular con fibras extrínsecas, ligamento periodontal, que se caracteriza por ser un tejido conjuntivo fibroso, pero que también tiene vasos sanguíneos, tiene nervios, tiene muchos tipos de células distintas que las vamos a ver en otra clase. Y estas fibras se anclan tanto al hueso alveolar por este lado como al cemento. Y en esta microfotografía, que si ustedes se fijan es el mismo tejido, Pero con diferencia. sometido a distintas técnicas de observación. Acá se está observando con luz polarizada y lo que se observa es esa banda de ahí y esa banda de ahí, que representan las zonas donde el ligamento periodontal se mete en el tejido mineral, tanto en cemento como en hueso alveolar. ¿Ya? Ahora, hay variantes. Por ejemplo, en este corte que está acá, tenemos la cortical, la cresta alveolar, el hueso alveolar y el hueso trabecular al centro. Pero en este que está acá, no vemos el hueso trabecular. O sea, el hueso alveolar con la cortical se fusionan. Entonces, el hueso trabecular en algunos casos no es visible. Eso significa una tabla ósea muy delgada. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Cuando hablo de la cortical, estoy hablando de la externa. La placa cortical es esta que está por afuera, en el lado opuesto al alveolo, y la que está por dentro hacia el alveolo se llama hueso alveolar. Lo que está entre medio de ambos se llama hueso trabecular. Y acá sí hay, y acá no hay. ¿Ya? Entonces yo les podría preguntar cuáles son los componentes del proceso alveolar y ustedes me tienen que decir 4. Y si yo les pregunto cuáles son los componentes del hueso alveolar que siempre están presentes, me dicen 3. ¿Ya? ¿Ah? ¿Sí? Porque el trabecular a veces no está, acá. Ah, entonces depende de la... ¿Ya? Eso es. Ya. Estamos listos por ahora.